psicología con mención honorífica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el 2010. Ha laborado desde esa fecha en distintas dependencias en atención a las poblaciones vulnerables por parte del gobierno del estado. Es psicóloga adscrita a la Procuraduría de Defensa del Menor del sistema DIF Michoacán 2010-2012. También es psicóloga adscrita al Departamento de Intervención en Crisis de la Línea Emergencia 066 en el 2012. Participó en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, PRONAPRED, del 2013 al 2014. Ha laborado como psicóloga en el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las entidades federativas PAIMED desde el 2015 al 2019. También del 2019 al 2020 fue directora del Refugio Estatal para Mujeres en Situación de Violencia Extrema por parte de SEI Mujer. Ha impartido cursos de capacitación en temas de violencia de género en el estado de Michoacán, así como participaciones con contenidos afines al desarrollo social. También ha cursado más de 7 diplomados y más de 40 cursos, talleres y seminarios en temas de género, violencia e igualdad. Bueno, sin más, le doy la más cordial bienvenida a la licenciada María Laura Torres Báez. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas por esta invitación. Quiero agradecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a ese departamento de difusión. Pues primero felicitarlos porque esta ha sido una muy buena iniciativa la que han tenido muy buena respuesta con estos programas de capacitación en línea que han estado implementando. Me gustaría felicitarlos y felicitarlas por este trabajo que han estado haciendo. Yo personalmente he estado siguiendo cada una y las más que he podido, muy puntualmente desde que inició este tema de la contingencia sanitaria. Han estado muy activos y activas. Bueno, el día de hoy es para mí un placer, muy grato compartir con ustedes este tema que se llama salud mental. Estrategias y cómo afrontar ese tema de salud mental en esta nueva normalidad en la que nos encontramos actualmente atravesando. Para mí es muy importante iniciar con qué es el concepto de salud mental. La Organización Mundial de la Salud maneja un concepto en el cual maneja que la salud mental es un estado de bienestar biopsicosocial en el que los seres humanos, las personas, nos encontramos en un equilibrio o homeostasis en las situaciones de vida en las que atravesamos. No solamente es un estado de ausencia de enfermedad, como mucho tiempo se ha considerado, es decir, que la salud va a ser mientras no tengamos alguna dificultad de salud, alguna enfermedad, algún tema de este tipo. La salud mental va a estar relacionado a qué tipo de calidad de vida enfocado a un bienestar biopsicosocial. Es para todas y todos ya, ahorita en estos momentos ya de uso conocido, que estamos atravesando una situación nacional e internacional de contingencia sanitaria que nos ha venido a trastocar muchas de las cuestiones que teníamos habituadas en nuestro diario vivir y que han venido a cambiar en diferentes niveles, desde niveles moderados, desde niveles sorpresivos y de niveles muy, muy radicales, nuestros usos, costumbres, hábitos y esquemas de salud. Para mí es importante comentar esto. El tema de la salud mental actualmente está siendo algo que está volteando a verse en esta emergencia sanitaria, sobre todo porque el confinamiento actual es muy importante que entendamos que no está siendo por sí mismo un generador de situaciones mentales específicas. Lo que está sucediendo actualmente con la población es de que esta olla de presión que la contingencia ha estado metiéndonos a todas y a todos por los lineamientos, porque es un tema de aislamiento obligatorio que empezó en los primeros meses por iniciativa oficial. Es un acto que hemos empezado a acatar más allá de nuestra voluntad. Ha sido un aislamiento impuesto, ha sido un aislamiento oficial
en el que no se nos ha preguntado pues si queríamos, no queríamos, estábamos de acuerdo, si creíamos o no que iba a ser necesario. Entonces, eso es uno de los factores preexistentes que pueden influir en que para nosotras esté siendo bien recibido en nuestro aspecto emocional y mental este tema de la cuarentena, o nos esté generando pues un impacto, un rechazo, algo que nos esté haciendo ruido. Actualmente el confinamiento y la situación de emergencia sanitaria nos ha puesto a toda la población en una situación de estrés. Yo creo que un evento similar que nos puso en una situación de estrés también momentánea muy fuerte fue hace un par de años con el tema de los sismos que ocurrieron en la Ciudad de México. Ha sido un estrés equiparado, aunque fue distinto en cuanto a tiempo y duración, porque bueno, en ese momento fue la alarma sísmica. Ahorita la cuestión sanitaria ha estado siendo prolongada por varios meses. El día de hoy, ya a finales de septiembre, estamos hablando de ya casi 7 meses que llevamos en esta nueva normalidad y que es un nuevo esquema que para muchas y muchos está siendo experimental, que está siendo de adaptación, que está siendo de aceptación. Bueno, yo actualmente, trabajo en la práctica clínica trabajo con mujeres en situación de violencia y podemos estar viendo que están surgiendo muchos fenómenos asociados a la violencia y al tema del cautiverio o el tema de estar tanto tiempo en espacios físicos reducidos y el estar en lugares donde no teníamos a bien cierto qué se iba a desencadenar con este tema de la pandemia. Como les comentaba, la salud mental puede estar predispuesta por esta cuestión en la que nos ha tomado por sorpresa y está siendo un fenómeno complejo y que nos ha empezado a detonar situaciones físicas, psicológicas, sociales y económicas. Para la mayoría, este tipo de aislamiento social está siendo de manera involuntaria. Esto es muy significativo en comparación a la población que esto surgió de manera voluntaria y que lo están sobrellevando, aprendiendo y teniendo una postura muy resiliente para adaptarse a este tema. Bueno, como les comentaba, el estrés está generando actualmente un tema de factura emocional muy fuerte. Esto lo podemos entender porque el estrés es un estímulo que en primer momento nos sirve para adaptarnos a nuevas situaciones. Nos permite reforzarnos, restablecernos, encontrar un equilibrio. Pero cuando esta situación se prolonga por demasiado tiempo, empieza a tener estragos a nivel mental y emocional en las personas. Empieza a haber una afectación que lo podemos empezar a sentir en aspectos físicos muy sencillos, por ejemplo, con dolores de cabeza, tensión muscular, bruxismo, que por ejemplo sería de repente darnos cuenta que estamos teniendo los dientes o las mandíbulas muy cerradas, que nos cuesta dormir, que estemos teniendo, por ejemplo, gastritis, colitis, todas las itis, por así decirlo, y también asociado a aspectos emocionales. Por ejemplo, a partir de esta nueva normalidad, están regulándose mucho tipo, por ejemplo, las convivencias sociales, se han estado escalonando horarios, actividades, ya no se pueden tomar decisiones como se tomaban anteriormente, por ejemplo, de acudir a espacios de recreación, muchos de ellos están operando ya bajo un esquema de bajo cita, sobre todo para tener un conteo aproximado del número de personas que pueden estar ocupando los espacios, los instrumentos o los mobiliarios, y con el tema escolar, de un día para otro prácticamente pudiéramos decir que se tuvo que mudar una actividad educativa en aulas donde, bueno, implicaba ya un medio que para los chicos y las chicas y el ámbito escolar ya era plenamente dominado. Es decir, niños y niñas ya conocían sus salones, sus maestros, sus dinámicas y que de un día para otro tuvieron que migrar a plataformas digitales en las que muchos no estábamos acostumbrados aún hoy en día, que poco a poco nos estamos familiarizando con esta parte del Zoom, del Meet, las tareas en línea, pero que eso no representa que ya hayamos integrado totalmente estas nuevas actividades a nuestro hábitat, por así decirlo.
¿qué es lo que está pasando? Bueno, hay varios estudios experimentales que sobre la marcha han estado arrojando resultados de sus investigaciones y pudiéramos ver que sobre todo lo que está ahorita a la alza en tema de salud mental están siendo los trastornos de ansiedad, los trastornos de los estados de ánimo, el trastorno de estrés traumático. Esto si lo abordamos y lo vemos para toda esta población que no ha podido parar de trabajar, que está en temas sanitarios de primera línea, por ejemplo, el personal médico, las y los doctores, las y los enfermeros, todo el tema administrativo, todos los servicios de primer nivel y primera necesidad que no han parado. Eh, este tipo de ocupaciones han estado caminando todo este tiempo y para ellos ha sido muy fuerte porque durante los primeros meses esta incertidumbre en la que toda la población estuvimos y estamos aún inmersos, porque cabe decirlo, el día de hoy la cuarentena no ha terminado, aunque de manera oficial podamos ya empezarnos a reactivarnos en ciertas tareas, en ciertas actividades, eso no significa que ese tema del virus esté totalmente controlado. Es decir, en cualquier momento, si se sale de control estas reglas, por así decirlas, se nos puede activar nuevamente un confinamiento obligatorio. Entonces, esto es algo que es muy complejo. También ha aumentado mucho los trastornos hipocondríacos, esta parte de la somatización, la fobia, el miedo al contacto social. De repente nos descubrimos que todas las mañanas nos levantamos y ya de manera inconsciente hacemos un rápido check-up de si estamos teniendo dolor de garganta, cuál está siendo nuestra temperatura, si tenemos dolor de cabeza, si tenemos malestares asociados al COVID, ¿no? Por ejemplo, de gastritis, de temas estomacales, por así decirlo. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones es escudriñeo diario en el que para entrar a una oficina, para entrar a una tienda departamental, para entrar a cualquier establecimiento, se nos están pidiendo que seamos respetuosos de las normas sanitarias, por ejemplo, el lavarnos las manos constantemente, el estarnos checando la temperatura. Estos hábitos, buenos hábitos de higiene que se nos están ahora implementando, para muchas personas están viviendo de manera muy amenazante. Algunas de esas personas, por ejemplo, están generando fobias, por ejemplo, fobias a estar en espacios públicos, fobias a estar en lugares donde no hay adecuada ventilación. Eh, por ejemplo, actualmente pues todos sabemos y tal vez aquí, bueno, yo lo que quisiera compartir el día de hoy es que este tema de cómo se va a implementar o qué decir de la salud mental en esta nueva normalidad es algo que no está escrito en los libros, que hay eventos significativos y similares de estrés social que pudieran arrojarnos luz de cómo vamos a ir digiriendo esta situación, pero que en sí mismos los fenómenos son distintos. Este episodio es histórico para nosotros, es único porque muchas de nuestras generaciones no es nuestra primer pandemia, no habíamos pasado por un momento como este tipo y estamos desarrollando mecanismos de defensas pues distintos, exploratorios y adaptativos que para nosotras y nosotros mismos hacía unos meses, hacía literalmente un año, eran para nosotras y nosotros totalmente desconocidos. De repente estamos teniendo población en la que está entrando con trastornos obsesivos compulsivos, en el lavado de manos, en el desinfectar superficies, en estar al pendiente de consumir muchos productos químicos, desinfectantes, eh, y que ese cúmulo, esta olla de presión se está asociando también con el destape de muchos temas psiquiátricos. ¿Uh? ¿Por qué? Porque si nosotros en nuestra carga genética, en nuestro ADN o en nuestro código genético, teníamos por ahí antecedentes de situaciones de salud relevantes, como por ejemplo algún aspecto psicótico, algún aspecto relacionado con por ejemplo, algún brote, con alguna esquizofrenia, con alguna depresión, con ideaciones suicidas, que hayan estado, por ejemplo, en nuestro árbol genealógico, es decir, que hayamos tenido tíos, padrinos, abuelos, gente por ahí que en algún momento tuvo cierto tipo de patología mental, el hecho de que nosotros estemos viviendo este momento histórico tan estresante puede ser un catalizador que active este tipo de contenidos genéticos
y que pudiéramos empezar a caer en cuadros depresivos y de este tipo. Entonces, por eso es muy importante que empecemos y seamos muy cuidadosas y muy cuidadosos de nuestra salud mental. El día de hoy, nuestra salud mental es totalmente responsabilidad de nosotras y nosotros mismos. El día de hoy podemos decir que la salud mental es un derecho al que podemos accesar siempre y cuando estemos informadas e informados de qué va a ser lo idóneo, cuáles son signos de alarma y cuáles son signos de que sí sería conveniente buscar ayuda profesional o alguna revisión de un especialista. Yo por ahí había compartido con las compañeras de coordinación una gráfica y pasé por ahí un video que no sé si me pudieran auxiliar a compartir, que nos puede resultar como una herramienta didáctica para conocer un poquito más sobre este fenómeno. Déjame intentarle. Perdón. Sí, lo voy a intentar, porque tengo que tener el audio abierto. Ok, sí. Podemos compartir lo que es el video. Este video lo acaba de emitir hace unos días la UNAM. Es una entrevista que se le hace al presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, en el que habla de nuevos cuadros de trastornos mentales asociados a la pandemia. Entonces, para mí se me hace como muy importante compartirlo el día de hoy para poder tener una noción de hacia dónde nos va a caminar este tema en salud mental en la nueva normalidad. Voy a tenerme que cambiar de computadora. Sí. Porque me está pidiendo muchos para autorizar y en esta no los tengo. Ok. Sí, una disculpita, es que realmente yo con la plataforma de Meet no estoy todavía tan familiarizada, estoy trabajando mucho en Zoom, pero si no aquí le puedo ver dónde podía compartir. Mira, en la parte de abajo, ¿Ah? dice presentar ahora. Ok. Y ahí sí. El video, es que como traigo también en la otra computadora, no tengo todos los permisos. Ok, y entonces voy a tratar aquí de abrirlo. Bueno, esta es una entrevista que se le hace al al presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría. Me pareció muy interesante, entonces voy a empezar a compartirlo. A ver si ustedes me dicen si se ve. Cuando esta pandemia termine, la huella psicológica será de mayor envergadura que la huella física. Quisiera presentarles este síndrome que en la Universidad de Vancouver atinaron en acuñarlo a razón de esta pandemia. ¿Sí lo están viendo? Es una combinación de civilizaciones con trauma emocional. Hay personas... No, ¿verdad? Solo se escucha. Bueno, es que me gustaría ver si se pudiera ver. ¿Solo se escuchaba? Ok, bueno. Mientras aquí la compañera Jessica Farías me puede auxiliar a ver si por ahí puede salir. Bueno, yo les quiero compartir que, bueno, hay unos temas asociados. Por ejemplo, se ha estado observando un aumento en el consumo de sustancias ahora en el tema de la pandemia. Esto porque, bueno, se ha triplicado el uso de bebidas alcohólicas entre personas aproximadamente de entre 35 y 44 años que usualmente consumían los fines de semana en sus tiempos libres de forma recreativa. Ahora, a partir de la nueva normalidad o de que hubo un cese de actividades, aumentó el tiempo que pasábamos libre o tuvimos como periodos de inactividades laborales, escolares, en el que muchas personas paliaron estos momentos con el consumo, el aumento de bebidas alcohólicas. Bueno, esto sobre todo porque el alcohol tiene una función muy especial, al igual que muchas sustancias, que es este tema de que hasta hay chistes, o lo podríamos ver en el folclore cultural, de que, bueno, el alcohol es un paliativo, es un quitapenas, nos ayuda a agarrar valor, nos envalentona o nos apacigua ciertas ansiedades que pudiéramos estar teniendo. Entonces, bueno, se observó que relativo al aumento de tiempo libre, mucha gente comenzó a consumir bebidas alcohólicas en horarios que anteriormente no tenía el hábito o la costumbre de consumir.
Hubo también otro dato, un indicador también muy interesante, que fue que otro sector de la población que usualmente los fines de semana en calidad social tenía consumo de sustancias, al momento en el que hubo un cese de estas, bajaron sus consumos. Es decir, se pudo observar que sí existe la cierta presión social que a veces orilla a las personas o facilita a las personas el consumo de sustancias. Es decir, al no haber fiestas, discotecas, bares, antros abiertos, estas personas sin ningún síndrome de abstinencia y sin ninguna cuestión relevante, fácilmente pasaron periodos o largos de tiempo en el que no consumieron sustancias y que no tuvieron mayor problema con ello. Entonces, por ahí tenemos estos dos aspectos interesantes en el que un sector sí empezó a echarse sus whiskies, sus cervezas, sus mezcales cuando entre semana, en las mañanas, en las tardes, cuando antes no tenía ese hábito, y otro tipo de personas también dejaron o suspendieron por largos periodos al no tener convivencias sociales asociadas al consumo. Bueno, ese es un dato. Ok, muy bien. Vamos a ver el video entonces. Esta pandemia termine, la huella psicológica será de mayor envergadura que la huella física. Quisiera presentarles este síndrome que en la Universidad de Vancouver atinaron en acuñarlo a razón de esta pandemia y que es una combinación de síntomas ansiosos por trauma emocional. Hay personas que están en un miedo exagerado, miedo a salir a la calle, miedo a tocar objetos o superficies que están potencialmente contaminadas. Están buscando repetidamente certidumbre. Oficialmente ya no estamos en cuarentena, se está reactivando la economía. Entonces estas personas pueden estar sufriendo de síntomas relacionados con un trauma que consisten en pensamientos intrusivos y obsesivos respecto a contaminarse o enfermarse, o pesadillas que son de un contenido similar. ¿Qué les puedo decir a las personas que estén presentando este tipo de síntomas? Ya no es normal esto. La Universidad de Vancouver agregó un síntoma o un criterio diagnóstico que es la xenofobia. La realidad es de que al arranque de la pandemia la gente mostraba miedo, temor o discriminación en contra de personas con apariencia china. En México, desafortunada y vergonzosamente, la manifestación fue en contra del personal de salud, agredido, hostigado o molestado en la vía pública. Por otro lado, les quería comentar lo de la Zoomitis, fatiga por Zoom, en inglés se llamó Zoom fatigue. Podría ser un abordaje psicológico intentando explicar por qué parece que al día terminamos más cansados que si de veras nos pudiéramos subir al coche, manejar al trabajo, a la escuela, estar caminando, subiendo al autobús, bajando al taxi, lo que sea. Pues bueno, Zoom ha tenido el éxito de tener a la fecha 300 millones de usuarios al día, un abordaje que lo presentó el Psychiatric News en Estados Unidos, tratando de explicar la fisiología desde el punto de vista psicológico. Inevitablemente, durante una transmisión, una cosa u otra de conectarse por Zoom, 6, 8, 9 horas al día, los retrasos en el audio, el ver a la cámara pero no poder ver a los ojos del que te está escuchando. Si yo quiero verme como que te estoy hablando, tengo que ver a la camarita en lugar de verlo en los ojos. Tenemos que poner más atención a lo que la otra persona dice porque no podemos aprovechar las partes de la comunicación no verbal, el movimiento de los pies, y si estamos sentados, parados, cómo mueve las manos. También que hay más tendencia, están conectados aquí, pero al mismo tiempo su teléfono, o tengan el radio prendido, tomando notas de otra materia. Entonces el multitasking, y que finalmente hay una vida sedentaria muy como necesaria para poder sacar el día. Que esto en conclusión hace que el sistema de recompensa, que es el símbolo anterior, el cuerpo estriado y la migrana, necesitan hacer más esfuerzo, el cerebro necesita estar más concentrado para poder tener una relación satisfactoria con los demás que cuando es presencial. Recuerdo de manera muy rápida las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a mantener un estilo de vida saludable para prevenir este síndrome, al igual que el síndrome de Cabaña o el síndrome de Ok, muchas gracias. Sí, bueno, entonces estas fueron las palabras del presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana hace unos días para TV UNAM, me parece, o un canal asociado a la UNAM, en el que nos habla, pues más o menos nos da su noción. Hay otro tema
también asociado al tema de la cuarentena y de la salud mental en la nueva normalidad, que tiene que ver con el asunto de la violencia. Hemos visto desde que empezó esta cuestión al día de hoy, a la fecha, que ha habido episodios de violencia o un aumento en la violencia doméstica que no se había visto en mucho tiempo. Y bueno, esto pueden ser factores asociados a que si de por sí el tema de la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, cualquier tipo de violencia que se puedan estar viviendo en la vida familiar es ya un tema muy complejo. El tema de la pandemia vino a agudizarlo más, por así decirlo. Es decir, ese confinamiento forzado obligó de cierta forma a que los núcleos familiares disfuncionales en los que existía uno o varios agresores tuvieran que pasar tiempo en convivencia mayor del acostumbrado. Si usualmente estos agresores o estas personas agresoras pasaban el día, por ejemplo, trabajando, regresaban solo a dormir, los fines de semana se iban con las amistades a tomar de fiesta, a lo mejor alguna actividad deportiva, a lo mejor algún partido de fútbol, cuestiones donde pudieran tener actividad con iguales o tener cierta recreación, o de igual forma que al día a día iban peleándose en el tráfico y peleándose en el trabajo, en la oficina, este tipo de conductas conflictivas, al hecho de estar acordonadas en un espacio doméstico por tiempos prolongados a los que no estaban acostumbrados, activó y detonó en demasía este tema de la violencia familiar. Entonces, esto lo hemos visto no solo en estadísticas, sino al menos yo en lo personal he estado viendo que sí hay un aumento que está volviéndose muy fuerte y está volviéndose intolerable para muchas de estas víctimas o estas mujeres, en las que ya actualmente, conforme se vayan desescalonando las actividades asociadas a la atención a las personas víctimas de violencia, se van a dejar venir, por así decirlo, las solicitudes de todos los servicios que tengan que ver con demandas de violencia, con divorcios de violencia doméstica, violencia familiar, los tratamientos psicológicos, las pensiones, los juicios, todo esto que ahorita está pausado con los tribunales, que me parece que ellos sí están trabajando ya por cita, pero que no se ha recobrado o se ha pausado una línea de trabajo que venían teniendo desde los principios de año hasta la fecha, se ve que se van a venir una alza en la solicitud de este tipo de servicios. Entonces, pues es aquí donde vemos que hay una afectación profunda, que no estábamos preparadas ni preparados para recibir esta pandemia. Sin embargo, bueno, el día de hoy todo parece indicar que vamos ya desescalonando y que esto presenta ya un panorama un poco más claro, al menos así parece. No hay la certeza. También existe un temor real de que en cualquier momento se desborde este tema de la pandemia y volvamos a un confinamiento obligatorio, lo cual no solo está siendo catastrófico a nivel emocional, mental, familiar, sino económico y social. Entonces, bueno, pues se asocian ahí varios temas de percepción de la seguridad. Es decir, muchos negocios han tenido que empezar a tomar decisiones. Muchas personas que estaban emprendiendo o empleando algún proyecto personal se están viendo la necesidad de cambiar rotunda y tajantemente su proyecto de vida. Esto va a acarrear temas también de depresiones, temas de ansiedad, temas de autoestima, que si de por sí ya esto era muy complejo desde antes por pues, las crisis económicas, sociales, educativas que hemos estado teniendo de varias décadas hasta acá, el día de hoy factores asociados como por ejemplo las adicciones, las conductas destructivas, los factores de riesgos, el desempleo, las psicopatologías, todo este cúmulo o este cóctel de situaciones predispuestas han estado activándose en estos momentos. Entonces, yo creo que el reto de la salud mental en esta nueva normalidad va a ser un reto en todos los ámbitos, en el ámbito público e institucional, en el ámbito privado, es decir, desde los aspectos económicos, laborales y en los aspectos personales y particulares. Es decir, muchas parejas que estuvieron este confinamiento están replanteando si sus vínculos afectivos sobrevivieron o no, si tuvieron las herramientas o no
para sobrevivir a este periodo de crisis. Entonces, yo al día de hoy quiero hacer una serie de recomendaciones que yo considero que son muy viables. Bueno, hay otro aspecto que no he tocado, pero que antes de pasar a recomendaciones me gustaría tocar, el tema del duelo y las pérdidas de vínculos. Es una realidad que esta pandemia no solo es una amenaza con un enemigo que es a simple vista pues, invisible, nosotros no podemos ver el virus, no lo vemos, no lo escuchamos, no lo leemos, solo sabemos que ahí está, en cualquier superficie, en cualquier estornudo, en cualquier saludo de mano, y eso nos está haciendo que estemos hiperalerta mucho tiempo. Lo real es que este virus al día de hoy ha estado cobrando vidas y que esa situación está desencadenando duelos congelados que no están siendo atendidos, elaborados, translaborados, y que está rompiendo vínculos cercanos, afectivos, familiares. Entonces, también ahí se están acumulando una serie de duelos en las que se pueden experimentar pues una diversidad de sentimientos como son miedos, tristezas, culpas, rabias, dilemas éticos, toma de decisiones, porque en cierta parte las personas ya llevamos 7 meses en confinamiento y algunas hemos tenido que retomar actividades laborales, algunas personas hemos retomado actividades de esparcimiento, algunas han decidido no hacerlo, algunas se encuentran actualmente por sus condiciones particulares sin la necesidad de tener que estar saliendo a trabajar o con algún tipo de responsabilidad que las exponga. Entonces, es aquí donde el tema del dilema ético está empezando a hacer su mella, porque en el momento en el que empieza a haber contacto y contagios, empieza esta serie de dilemas en la que la persona puede experimentar mucho estrés en su toma de decisiones y empezar a acarrear culpas y responsabilidades si por cuestión personal su entorno familiar tuvo contacto con el virus, si ha habido contagios, si ha habido descuidos, es decir, todo este tema de pensamientos que pueden a una persona hacer sentir responsable del contagio y la muerte de algún familiar. Entonces, eso es un tema que por el momento pues no hemos podido tener simplemente si hay algún velorio, alguna ceremonia religiosa de despedida de algún familiar, ni siquiera puede haber actualmente oficialmente ya un acompañamiento más que muy restringido de familiares que han fallecido. Entonces, esto que estamos viendo pues es muy grave, porque a simple vista pareciera que en el momento pues así se nos ha marcado, pero conforme pasa el tiempo, sí es muy cierto esta parte en la que la huella que va a dejar la pandemia COVID-19 va a ser en mucho mental que física. Actualmente personas que han sido contagiadas y que afortunadamente el día de hoy se han estado reponiendo o se han estado recuperando, obviamente sin demeritar y que obviamente es catastrófico y de lamentable las pérdidas físicas, todas las personas estamos viviendo una secuela emocional, independientemente de que hayamos tenido un contagio o no, independientemente de que hayamos tenido algún acercamiento en lo personal con el virus. Entonces, el estrés, el miedo, nos ha llegado a todas y a todos por igual. Por ratos, esta inseguridad, esta búsqueda de certeza, nos ha permeado a todas y a todos. Entonces, sí va a ser muy importante que empecemos a contemplar apoyos o soportes emocionales que nos ayuden primero a identificar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Bueno, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué he estado pensando últimamente acerca de estas actividades, de mi situación personal, de mi situación física, de mi situación económica, de mi situación familiar? Y empezarlas a identificar para posteriormente expresarlas. Expresar estos sentimientos, estas emociones de manera libre. No necesariamente tenemos que hablarlas o comunicarlas con un interlocutor, que a veces es muy oportuno, por ejemplo, quienes tienen la oportunidad o están solicitando apoyo psicológico, pero si tú en este momento no has considerado aún la terapia psicológica, sí puedes recurrir a ciertos ejercicios que por el momento pudieran servirte para que tú hagas
una revisión de cómo te has estado sintiendo y qué pensamientos son los que han estado habitando en ti últimamente. Para esto es un ejercicio muy válido, que es empezar a escribir en algún momento libre y privado que tengamos, libremente una especie de diario si gustan, donde puedan decir, el día de hoy me he detectado que me he sentido muy somnolienta, muy somnoliento, no he tenido hambre o he comido en ansiedad, últimamente me cuesta trabajo dormir temprano, siento apatía, a partir de la cuarentena pues he pasado varios días sin ganas de meterme a bañar, sin ganas de arreglarme, es decir, empezar nosotras y nosotros mismos a observar qué comportamiento hemos estado teniendo en esta cuarentena. Sobre todo porque pareciera que no, pero sí, si nosotros tenemos conciencia y responsabilidad, podemos de manera oportuna pedir ayuda o asesoría si empezamos a tener algún tipo de conducta que nos esté causando alerta o alarma a nosotras mismas o a algún familiar o a alguien que esté en nuestro entorno. Por ejemplo, con los niños y las niñas chiquitos, pues bueno, ellos no pueden hacerse cargo de su propia salud mental. Nosotros y nosotros como tutores seremos los que tendremos que estar al pendiente si nuestros chiquitines de repente están muy ansiosos, si están comiendo por ansiedad, si están pasando mucho tiempo frente a los dispositivos electrónicos, si están durmiendo mucho, si están muy irritables, si están muy cansados, y empezar a explorar qué está pasando por ahí para que no vaya a empezar a haber problemas de temas emocionales o de la salud mental. En nosotros y nosotros como adultos, sí es importante que empecemos a tener este check-up, en el que podamos estar viendo y monitoreando nuestras emociones a lo largo de estos meses. Actualmente no se ha declarado en qué momento termina esto, no lo sabemos, no hay certeza ni una bola mágica que nos diga tal día, tal año ya esto quedó atrás. Probablemente vamos a tener que aprender a convivir con este virus que quede para quedarse, que llegue para quedarse. No hay aprobadas aún vacunas con la suficiente seguridad como para empezar a implementarlas a la población. Entonces, es probable que este tema siga un tiempo más. Entonces, más valdría que empecemos a echar mano en qué podemos ir haciendo para irnos dando cuenta cuando estamos viviendo un tema de adaptación a la pandemia válido, satisfactorio, o cuando está siendo ya desadaptativo o no está siendo muy funcional, que digamos. Entonces, la OMS ha hecho una serie de recomendaciones en el que sugiere que es muy importante estar en el momento aquí y el ahora. ¿Qué significa eso? Es empezar a soltar estos pensamientos que tienden al pasado a veces o a un futuro ansioso, que se llaman rumear, que es estar a una idea dándole vueltas, queriendo repetirla, encontrarla, recrearla, y que en vez de darnos claridad, nos produce una angustia frente al futuro o al pasado. Entonces, los mejores ejercicios para empezar a estar ubicadas todas y todos en el aquí y en el ahora son técnicas del mindfulness que tienen que ver mucho con ejercicios de respiración, que tienen que ver mucho con ejercicios de meditación, de centrarnos en el aquí y en el ahora, de empezar a contactar con nuestro cuerpo físico, es decir, preguntas tan simples como ¿cómo estoy respirando? ¿Cómo estoy actualmente, mi postura cuál es? ¿Cómo estoy comiendo? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Empezar a tener contacto con el cuerpo es algo de lo que a veces no estamos acostumbradas o acostumbrados. No volteamos a verlo tan seguido, a menos que sea en este tema del hacer ejercicio, de la apariencia física, pero no en esta parte de estar en el aquí y en el ahora. Entonces, el ocupar de esta forma nuestra mente y nuestro cuerpo nos va a permitir tener un rango de conciencia que nos permite identificar cuando algo ya no nos está haciendo sentir bien. Intentar métodos de relajación. Actualmente la tecnología, afortunadamente en este momento que estamos viviendo, la tenemos muy a la mano, donde podemos consultar información, videos, música, técnicas de relajación que nos permitan, sin necesidad de trasladarnos a tomar clases, o hay incluso ahorita un auge de servicios de este tipo en línea, en las que, bueno,
nuestra vida ahorita está siendo prácticamente en línea, entonces pues entre la enfermedad va el remedio. También el tema de estar hiperconectados está siendo muy estresante, pero también entonces hay que empezar a buscar conexiones que nos relajen y que nos permitan recrearnos y satisfacer este tema del estrés. Hay otro tema muy importante que es el descansar y respetar los horarios. Es esto que se llama la higiene del sueño. Actualmente, con la suspensión o con el cambio o el escaloneo de horarios laborales y horarios escolares, se ha tenido más tiempo libre, lo que ha emitido o ha permitido que a veces nos despertemos más tarde, que nos durmamos muy noche, que nos saltemos ciertos alimentos, que si ya me desperté a las 11 del día, pues ya no desayuno, ya mejor ahorita como. Es decir, ha traído un cierto desorden que se nos ha facilitado por esta informalidad que está surgiendo, en la que de alguna u otra forma podemos estar empezando a alterar nuestro sistema nervioso. Ese tipo de prácticas parecerían como a primera vista como inofensivas, ¿no? O sea, ¿qué tiene que yo ahorita que pues estoy como de pandemia y lo estoy interpretando como de vacaciones, pues me duermo a las 3 de la mañana viendo mis series, y me despierta a las 11 y ya no coma, ya no desayune hasta que sea la hora de la comida, ¿no? O sea, ¿qué tipo de repercusiones pudieran tener este tipo de decisiones en nuestro sistema nervioso? Recordemos que nuestro cerebro es de los órganos más importantes, si no es que de los más protagonistas que tenemos en nuestro cuerpo, y que todo ese tipo de acciones que estamos implementando va a influir muchísimo en nuestro estado de ánimo. Y sobre todo ser responsables en esto. O sea, si nosotros supimos que el día de hoy nos desvelamos, estar conscientes que va a ser muy probable que el día de mañana nos encontremos irritables, cansadas, de mal humor, susceptibles, de igual forma. Si el día de hoy yo me brinqué 2 alimentos y ando improvisando con golosinas o sobre todo ahorita hay una predilección a los carbohidratos, yo voy a saber que al rato no voy a poder dormir por haber consumido tantos azúcares, o que al rato esto va a repercutir en mi sistema. Entonces, siempre estar muy observados con nosotras mismas, no en un sentido punitivo, castigador o fiscalizador de estar como con mucha rigidez, pero sí no soltarnos totalmente en el que pues es tiempo libre, ¿no? Es tiempo libre y ya no todo el día en pijama y puedo pasar 3 días sin bañarme. Es decir, ¿por qué? Porque ahí pudiéramos empezar a observar ya algunos indicadores que nos pudieran hablar de alguna situación mental en específica, ¿no? Por ejemplo, depresión. O sea, que pasé yo días que no me estoy tengo muy poca activación física, me levanto tarde, estoy pasando mucho tiempo durmiendo, mi alimentación está siendo predilecta por carbohidratos o comidas dulces, tiendo a estar en la rumiación, estar en pensamientos del pasado o con una angustia muy repetitiva hacia el futuro, estoy de mal temperamento, cosas así que pudieran empezar a abrir la puerta a patologías que tuviéramos predispuestas. Entonces, ese es uno de los temas que yo creo que sí sería muy importante y que la OMS es muy clara en este momento. Ser muy consciente de que tenemos también que tener mucho cuidado ahorita. Los temas familiares, cualquier evento estresante polariza y activa a veces conflictos latentes que estaban ya en la dinámica familiar desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los que quieren salir a pasear y los que no quieren. De los que quieren aprovechar este tema de pandemia para hacer todos los pendientes que no habían hecho en años y los quieren hacer. Otras personas familiares que tienen un control muy rígido y que están fiscalizando que otras personas no salgan, no se expongan, no tengan contacto con el virus y que prácticamente están encima de este tema. Entonces, esto también está generando conflictos familiares a varios niveles. Eso es importante comentarlo. Y también en esa misma línea, la importancia de empezar a revisar cuáles son nuestros vínculos afectivos y amistosos y sociales que tenemos. Por ejemplo, ahorita más que nunca es muy importante empezar a revisar si estamos teniendo o cultivando relaciones positivas, relaciones afectivas sanas, relaciones positivas,
si estamos llevando, bueno, cuando digo positivas estoy hablando de que no sean dinámicas de pareja donde haya violencia, lo que pudiera ser es esto muy mencionado que hubo hace un tiempo, que es lo tóxico, es decir, la novia tóxica, el novio tóxico, los tíos tóxicos, es decir, empezar a revisar si los vínculos familiares que estamos teniendo desde hace mucho tiempo, es decir, yo repito, el tema de la pandemia no está viniendo a ser el culpable o la culpable, está destapando hábitos, dinámicas, estilos de vida o enfermedades predispuestas o codificadas genéticamente que teníamos anteriormente y que en este momento ven la oportunidad de emerger, ya sea por estrés, ya sea por temor, ya sea por angustia, ya sea por tema económico, que están brotando. Entonces, es muy importante revisar los vínculos afectivos que estamos teniendo de pareja, si estamos en dinámicas, por ejemplo, de violencia familiar, empezar a revisar si estamos en dinámicas de matrimonio tóxicas, de noviazgo tóxicas o violentas, que es el término correcto, empezar a revisar qué tan viable es permanecer ahí. Pedir acompañamiento de equipo. Actualmente la tecnología también está siendo muy favorable para, por ejemplo, empezar a hacer videollamadas, comunicarnos, mandarnos un mensaje, monitorear nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de amistades que anteriormente pues a lo mejor íbamos y nos tomábamos un café, a lo mejor visitábamos, nos íbamos a una fiesta o iba a la casa de los tíos, de las tías. Actualmente las facilidades de las tecnologías nos pueden sentir un acompañamiento que no necesariamente tiene que ser físico, pero sí sentirlo cálido y cercano. Sobre todo esto lo comento para las poblaciones adultas mayores, que por tema de no exponerlas al tema de virus, se han estado protegiendo y se ha estado inculcando este tema de por tus abuelos, por tus abuelas, por las personas adultas mayores, cuidar mucho las visitas, cuidar mucho no exponerlos al virus y mantenerlos. Y sí, es un acto amoroso de protección, pero también hay que entender que la población adulta mayor empieza a caer en ciertas susceptibilidades en las que pueden estar empezando a sentir un aislamiento social. Recordemos, las poblaciones adultas mayores no tienen el mismo acceso a las tecnologías que nosotras y nosotros, no tienen los mismos dispositivos ni las mismas redes sociales, entonces para ellos en realidad el mundo ha parado, por así decirlo. Para ellos y ellas el mundo ha parado y no se han enterado de muchas cosas, que a veces es bueno porque tampoco es conveniente que estén ellos saturados de tanta información, sobre todo cuando es información negativa como la que hemos tenido los últimos días, en los últimos tiempos. Entonces, en cierto sentido puede ser protector, factor protector que no tengan acceso, pero en otro sentido pueden empezar a sentir un aislamiento o soledad asociada a que en realidad pues estamos privándonos de las visitas o de incluirlos en aspectos sociales para no contaminarlos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los adultos mayores para que no empiecen a sentir depresiones, abandonos, soledades y a veces pues ideaciones suicidas debidas a este abandono. Entonces es un tema también ahí importante. Fortalecer la empatía, sobre todo a los equipos de salud. Yo creo que han estado haciendo un trabajo heroico todas las instituciones de primera línea que siguen trabajando y que más que ir hacia abajo, su tema laboral va a la alza, el estrés va a la alza y sobre todo entender que el estrés es acumulativo. Llevan 7 meses en la primera línea de fuego, entonces sí poder estar en condiciones de recibir a nuestro equipo de salud con apoyo. Lo que exponía hace unos momentos del video del presidente de la Asociación Psiquiátrica es esta xenofobia o este odio asociado al personal de salud. Él lo maneja como un odio a todos los asiáticos, como decir, ahí vienen los del virus y discriminarlos. Ha habido aquí en México, desdichadamente, un tema de rechazo hacia los prestadores de servicios de salud. Entonces, yo creo que es un doble estrés el que están viviendo. No me parece para nada justo que se les esté todo encima de todo crucificando. Habla mucho de cómo estamos como sociedad para empezar a hacer este tipo de discriminación y actos de violencia hacia ellos, que literal están dejando la vida en la línea
por seguir atendiendo. Entonces, sí cuidar mucho ese tema de la discriminación. Al contrario, apoyarlos, ser empáticos, y estar conscientes de que cuando pase esto o en determinado tiempo, pues pueden caer. O sea, ha sido muchos meses, mucho tiempo de un estrés crónico acumulativo que están guardando. Entonces, yo los invitaría y las invitaría a que si están empezando a sentir una inquietud, el mejor indicador de cuándo es momento para empezar a pedir ayuda profesional o terapia es tener una autoobservación y decir, hay algo que no me está dejando dormir últimamente, hay algo que viene a mi mente constantemente que no me está haciendo sentir bien. Y ahí, en esa duda, empezar a plantearnos el pedir apoyo profesional, ya sea terapia psicológica, que yo la sugeriría más que la psiquiátrica. La psiquiátrica a veces es, de por sí en nuestra cultura, el tema de buscar atención psicológica es un tabú. No es algo que lo hagamos habitualmente. Generalmente las personas esperan a que suceda algo muy fuerte o lo asocian a que algo muy malo tuvo que haber pasado para que esta persona pida terapia psicológica. Empezar a sacudirnos estos tabús y empezar a tener un poquito de más responsabilidad mental, sobre todo porque hay que entender que la salud mental es uno de nuestros primeros insumos o uno de sus primeros activos en calidad de vida. Una persona depresiva, una persona violenta, una persona ansiosa, una persona con diferentes tipos de patologías mentales, va a verse repercutida en todos los aspectos, a nivel cognitivo, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel social, a nivel personal, a nivel de pareja. ¿Por qué? Porque van a empezar a obstaculizar su pleno desarrollo. Entonces, yo invitaría a que empecemos a tener una cultura de la salud mental, empezar a proteger nuestros hábitos. El autocuidado es esencial. El autocuidado lo tenemos que tener nosotras y nosotros mismos. La salud mental no es algo que se alcanza y ya se tuvo y ya lo logramos y ya. Es algo que hay que estarle dando un mantenimiento constante. El hecho de que muchas de nosotras y nosotros hayamos tenido salud mental el año pasado no significa que el día de hoy sigamos teniendo la misma salud mental. El día de hoy pudimos haber empezado a ir en picada, estemos luchando por mantenerla o la mantengamos en la línea, pero la salud mental es algo que hay que estarle dando un continuo mantenimiento. Y para ello es el autocuidado. El autocuidado va a ser, por ejemplo, en ejercitarnos, en vigilar cómo nos alimentamos, en vigilar cómo nos hidratamos, en vigilar cómo descansamos, tener una buena higiene del sueño, una higiene mental, alejarnos de los vínculos violentos, de los vínculos dañinos, de los vínculos tóxicos, porque está comprobado científicamente que el pasar tiempo, años prolongados en relaciones tóxicas o patológicas, violentas, sí generan un desgaste a nivel emocional, cognitivo, mental, empieza a minar la calidad de la salud de las personas e incluso está asociado a la predisposición de otro tipo de patologías. Entonces, sí es muy importante que empecemos a buscar cómo darle mantenimiento a nuestra salud mental. El día de hoy sigue siendo un tabú, pero yo creo que es oportuno porque pues si no los efectos los vamos a estar viendo el próximo año. El próximo año empezaría a venir una oleada de depresión masiva, una oleada de cuadros de ansiedad, una oleada de duelos no elaborados, y pueden ser escenarios catastróficos que nos lleven a pasar muy malos momentos o tener situaciones de vida que no teníamos contempladas hace un par de años. Entonces, bueno, ese es uno de los contenidos que quise el día de hoy yo compartir con ustedes. Me gustaría ver si hubiera por ahí algunas preguntas o algunos comentarios y aprovechar estos minutitos para abordarlos. Muchísimas gracias, licenciada Laura. La verdad es que toda la información fue, yo creo que de muchísima utilidad, toda la información muy valiosa. Y sí, por aquí nos están poniendo algunas preguntas, déjenme se las comparto.